Marido la llama inútil en una tienda frente a todos, pero un desconocido la defendió en voz alta. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta. El agua hirviendo se desbordaba de la olla, pero Sofía no lo notó hasta que el silbido agudo del vapor la sacudió. Corrió a apagar el fuego, con los dedos aún húmedos por haber estado lavando el uniforme escolar de su hijo. Eran las 6:37 de la mañana. A esa hora ya había doblado ropa, preparado el desayuno, revisado la tarea de matemáticas de Daniel y planchado la camisa de Mauricio, quien aún no había salido del baño. ¿Otra vez hiciste café sin azúcar?, gritó la voz áspera de Mauricio desde el comedor. Sofía cerró los ojos por un segundo, no le contestó. Caminó hasta la cafetera, sirvió una nueva taza, agregó las 2 cucharadas que él prefería y la llevó en silencio. Él no le dio las gracias. Solo bebió, hojeando su celular con el ceño fruncido, como si el mundo entero le debiera algo. Daniel entró corriendo con la mochila medio abierta, buscando su cuaderno de ciencias. Sofía lo atrapó justo a tiempo antes de que tropezara con una silla. «Tranquilo, mi amor, ya lo puse en tu mochila anoche». El niño le sonrió y le dio un beso en la mejilla. Esa fue su única caricia del día. Mauricio revisaba su agenda mientras masticaba con impaciencia. «A las 3 tengo reunión con los inversores. No me llames, no quiero interrupciones como la otra vez». Sofía asintió sin levantar la vista. «Y a las 5, tu sesión con el odontólogo», le recordó, abriendo el cuaderno donde apuntaba cada compromiso de él como una secretaria no remunerada. «No me gusta que me repitas las cosas como si fuera un niño», dijo él sin mirarla. Ella se detuvo, deseando no haber abierto la boca. Cada palabra debía ser medida, cada gesto calculado. En esa casa, el aire era denso no por el clima, sino por el miedo silencioso de equivocarse. A las 7 en punto, Mauricio se puso la chaqueta, revisó su reflejo en el espejo de la entrada y dijo sin emoción: «No olvides pagar la factura de la luz. Y llama a mi madre para felicitarla, es su santo». No hubo beso, ni despedida, ni siquiera un «hasta luego». Solo el portazo que marcaba el inicio del verdadero día de Sofía. Lavó los platos con agua fría porque el calentador tenía días sin funcionar. Luego barrió el pasillo, recogió los juguetes, preparó la lista de compras y respondió un correo del colegio. A media mañana, mientras organizaba papeles de la mutual, se dio cuenta de que no había comido. Buscó una galleta rota en la despensa, se la llevó a la boca y siguió escribiendo. El silencio de la casa, tan opresivo como un grito, era el único testigo de su existencia. Nadie preguntaba cómo estaba. Nadie notaba si estaba cansada. Nadie sabía que llevaba 2 noches sin dormir bien, atormentada por sueños en los que corría y corría, pero no llegaba a ninguna parte. A veces, en momentos de descuido, Sofía se preguntaba si eso era la vida, una secuencia infinita de tareas que no terminaban nunca, una especie de laberinto donde se perdía a sí misma un poco más cada día. En su juventud, soñaba con ser profesora de literatura. Le gustaban los libros, la manera en que las palabras podían construir mundos y refugios, pero después de casarse con Mauricio, todo se fue aplazando. Primero fue: esperemos a que Daniel crezca, luego: ahora no hay dinero, y más tarde: tu lugar es aquí, y punto. Sofía había aprendido a no discutir. La última vez que lo hizo, Mauricio no le habló por 3 días. El castigo del silencio era peor que cualquier insulto. Era el recordatorio de que podía borrarla sin esfuerzo. Una vez al mes, Mauricio le dejaba dinero para las compras. Nunca más de lo necesario. Si ella pedía algo extra, como una crema para su piel seca o un nuevo par de zapatos, él respondía con una mueca de desprecio. «¿Y tú para qué necesitas eso, si ni sales de la casa?».
Sofía no tenía amigas. Las pocas veces que alguien del vecindario intentaba acercarse, Mauricio encontraba la forma de desprestigiarla. «Esa mujer vive hablando de los demás, mejor aléjate». Y ella obedecía, porque él siempre tenía la última palabra. Esa tarde, mientras Daniel hacía la tarea y el sol comenzaba a caer sobre los edificios del barrio, Sofía se sentó en la esquina del sofá con su lista de mercado. Tenía que organizar todo para el cumpleaños de su hijo. Era dentro de 2 días, y aunque no habría fiesta, quería al menos cocinarle algo especial, su lasaña favorita. Miró la lista: carne molida, pasta, salsa y el queso. Se le hizo un nudo en la garganta al recordar que ese tipo de queso costaba casi el doble. Dudó. Tal vez podría reemplazarlo por otro. El timbre del celular la sacó de sus pensamientos. Era un mensaje de Mauricio. «¿Ya pagaste la luz? No quiero excusas». Respondió con un simple «sí». Luego se levantó, guardó la lista en el bolso y fue a preparar la cena. Esa noche, mientras Mauricio cenaba viendo las noticias y Daniel le contaba emocionado lo que había aprendido sobre los planetas, Sofía se quedó en silencio, observándolos. No porque no tuviera nada que decir, sino porque sabía que, en esa mesa, su voz no tenía lugar. Y sin embargo, en algún rincón de su alma había una pequeña chispa encendida, un anhelo mudo, terco, de ser escuchada. No sabía aún cómo, ni cuándo, pero presentía, sin poder explicarlo, que algo estaba a punto de cambiar. Porque incluso las mujeres más invisibles, cuando han sido empujadas al borde de sí mismas, aprenden a ver en la oscuridad. Y a veces solo necesitan que alguien, un desconocido, un gesto, una palabra, les recuerde que están vivas y que merecen más, mucho más. El aire del supermercado olía a lácteos, humedad y prisa. Carritos se cruzaban en los pasillos, madres arrastraban niños pequeños, empleados reponían estantes con cajas ruidosas. Pero Sofía caminaba despacio, sujetando su lista con una mano y empujando el carrito con la otra. Sus pasos eran calculados, como si cada movimiento debiera evitar una alarma invisible. Detrás de ella, Mauricio revisaba el celular con impaciencia. Llevaba puesto su abrigo gris, el que usaba cuando salía por compromiso, y en su rostro se notaba el desagrado de estar allí. Para él, ir al supermercado era una tarea menor, un trámite para gente sin ambición. Solo había aceptado acompañarla porque necesitaban comprar juntos los ingredientes para la cena de cumpleaños de Daniel. Su hijo cumpliría 9 años al día siguiente. «¿Cuánto falta?», preguntó Mauricio sin levantar la vista. «Ya casi. Solo falta el queso», dijo Sofía bajando el tono al mencionar la palabra. Llegaron al refrigerador donde se alineaban decenas de marcas y variedades. Sofía sabía cuál era el que Daniel adoraba, el tipo parmesano importado, rallado, grueso, el mismo que usó el año pasado. También sabía que estaba por encima del presupuesto. Respiró hondo y buscó una opción más barata. «Esta es buena opción también», dijo, señalando un paquete con el precio casi a la mitad. «Tiene buen sabor, y con la salsa que pienso hacer, nadie notará la diferencia». Mauricio levantó la vista. La miró como si hubiese dicho una estupidez. «¿De verdad estás discutiendo sobre queso conmigo?». Sofía intentó mantener la calma. «No estoy discutiendo, solo sugiriendo algo más económico. Es solo que este mes hubo más gastos y...». El sonido de su voz fue interrumpido por la suya, mucho más fuerte, más aguda y cruel de lo necesario. «Cállate, inútil. No sabes hacer nada bien. Ni siquiera elegir un queso puedes». El grito rebotó en las paredes del pasillo. Las conversaciones se detuvieron. Un niño soltó la mano de su madre. Un hombre que pasaba empujando un carrito se quedó congelado. La cajera del extremo volteó la cabeza y una joven que acomodaba yogures dejó caer una caja. Sofía sintió que el mundo se detenía. Sus mejillas ardían, no por rabia,
sino por vergüenza. Bajó la mirada y apretó la lista de compras contra su pecho, como si eso pudiera protegerla. El corazón le latía tan fuerte que creyó que los demás podían escucharlo. Durante un instante eterno, lo único que se oía era el zumbido de las luces fluorescentes. Siempre es lo mismo contigo. Te tengo que decir todo. No piensas, no aportas. Eres una carga, agregó Mauricio sin importarle los ojos que ahora se fijaban en él. Sofía no respondió. No podía. Había aprendido que callar era sobrevivir. Su voz, tan suya alguna vez, ahora era solo una idea lejana, una sombra que aparecía cuando estaba sola. Y entonces, una voz distinta rompió el silencio. «Señor», no era un grito ni un reproche, era una afirmación firme, segura, lenta. Todos giraron hacia la figura que se acercaba con pasos calmos. Un hombre mayor, de barba gris bien cuidada, ojos claros y tranquilos, sostenía una canasta con solo 3 productos. Vestía sencillo, pero con elegancia. Su presencia imponía sin esfuerzo. Esa mujer que usted acaba de humillar vale más que todas las palabras que ha dicho en su vida, dijo, mirándolo directamente. Mauricio frunció el ceño, sorprendido por la interrupción. «¿Quién es usted?», escupió en tono desafiante. «Alguien que sí sabe mirar», respondió el hombre sin pestañear. «Todos aquí lo escuchamos, y todos vimos quién es el que nos sirve». Un murmullo se levantó como si las voces ahogadas de los espectadores encontraran ahora permiso para manifestarse. Un joven filmaba discretamente con su teléfono. Una señora mayor sacudía la cabeza con expresión de tristeza. Mauricio dio un paso hacia adelante, intentando imponer su presencia, pero el hombre no se movió. «No la conoce, no tiene idea de nada, métase en sus asuntos». «Al contrario», respondió el desconocido. «Precisamente por no conocerla, puedo ver lo que usted no ve. Esa mujer está rota por dentro, pero no porque lo merezca, sino porque alguien como usted ha hecho todo lo posible para apagarla». Sofía alzó lentamente la cabeza. Miró al hombre. Su rostro era amable. Sus ojos no tenían lástima sino respeto. Una empleada del supermercado se acercó, nerviosa. «¿Todo bien aquí? ¿Necesitan ayuda?» «Sí, por favor», dijo el hombre. «Esta señora necesita unos minutos. ¿Hay algún lugar tranquilo donde pueda sentarse?» La joven asintió y señaló un pequeño espacio junto al mostrador de atención al cliente. Mauricio intentó intervenir, pero la mirada colectiva lo contuvo. No tenía aliados, no tenía justificación. Solo tenía su furia contenida, esa que ya no servía cuando la audiencia ya no aplaudía. Murmurando una maldición, dejó el carrito a medio llenar y se alejó con pasos apurados. Sofía no lo siguió. No podía, ni quería. El hombre mayor se acercó con delicadeza. Le ofreció una pequeña tarjeta blanca. «Mi nombre es Miguel, psicólogo. Cuando usted decida que merece otra vida, aquí estoy». Ella tomó la tarjeta como si fuera una reliquia. No dijo nada. No sabía qué decir. Solo asintió, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien había visto más allá de su sombra. Si alguna vez has presenciado una injusticia como esta, dale like y comparte este video, porque a veces una sola acción puede cambiar una vida. El sonido de las llaves al girar en la cerradura fue seco, impaciente. Mauricio entró primero, arrojando el abrigo sobre el respaldo del sofá sin mirar atrás. Sofía cruzó el umbral en silencio, cargando una bolsa con los pocos productos que alcanzaron a comprar antes de que él, con la furia contenida en los labios, decidiera irse del supermercado. No dijo una palabra en el camino de regreso. Encendió la radio del coche y dejó que una emisora cualquiera llenara el silencio. En casa, fue como si nada hubiera ocurrido. Mauricio se sirvió un vaso de agua, encendió la televisión y se acomodó en el sillón como si regresara de una jornada común. No mencionó lo del supermercado, ni el grito, ni la intervención de aquel hombre. Fingía que no había pasado, como hacía siempre. Pero Sofía no podía.
Aunque quería, aunque una parte de ella deseaba con todas sus fuerzas ignorarlo, otra, más profunda y terca, no lograba escapar del eco de esas palabras. Esa mujer vale más que todas las palabras que ha dicho en su vida. Las repitió mentalmente mientras guardaba los alimentos. Su cuerpo se movía en automático, pero su mente estaba anclada en aquella escena, en el momento exacto en que una voz desconocida había hecho lo que ella jamás se atrevió. Guardó el queso en el refrigerador, el más barato, el que alcanzaron a tomar antes del estallido, y al cerrar la puerta, vio la tarjeta blanca sobre la mesa. Había caído de su bolso. La recogió con cuidado. Era sencilla, sobria. Miguel, psicólogo, un número, una frase. Cuando usted decida que merece otra vida, aquí estoy. La leyó 1, 2, 3 veces. Luego, sin pensar, la metió en un libro viejo, entre las páginas de una novela que había empezado hacía años y jamás terminó. La ocultó como quien guarda un secreto prohibido, porque eso era, ¿no? Una traición. Así lo sentiría Mauricio si llegaba a saber que ella había siquiera considerado hablar con alguien más. Esa noche, en la cama, él le dio la espalda. Rutinario. No hubo conversación, ni disculpas, ni siquiera un gesto. Solo el sonido de su respiración pesada al quedarse dormido. Sofía permaneció despierta, mirando el techo. El silencio del cuarto no era paz, era castigo. Recordó otras veces, muchos momentos, todos similares. La vez que, frente al hijo de ambos, Mauricio la ridiculizó porque no sabía configurar el wifi. ¿Para qué te casaste conmigo si no puedes hacer ni lo básico?, había dicho, mientras Daniel bajaba la mirada y se hacía pequeño en la silla. O la ocasión en que, en medio de una cena con vecinos, Mauricio comentó en voz alta: Sofía tiene la habilidad de complicar hasta un arroz. Pero bueno, la queremos así, imperfecta. Todos rieron. Ella también, por compromiso, pero por dentro se sintió expuesta, diminuta. En otra oportunidad, durante una discusión sobre el dinero que ella gastaba en útiles escolares, él gritó tan fuerte que una vecina tocó la puerta para preguntar si todo estaba bien. Mauricio se rió después de cerrarla. Ahora resulta que tenemos una salvadora al lado. ¿Le contaste tus dramas, Sofía? No, nunca le contaba a nadie, nunca lo hacía, y ahora entendía por qué. Había aprendido que no valía la pena, que nadie realmente quería saber, que si ella hablaba, el mundo seguía igual, salvo que ahora él tenía una razón más para castigarla. Y sin embargo, ese día en el supermercado fue diferente, porque alguien sí escuchó y dijo algo y la defendió, no con violencia, no con insultos, solo con verdad. Eso la sacudía. No era la humillación lo que la inquietaba, a eso ya estaba acostumbrada, sino la idea de que podía haber otra forma de vivir, un mundo donde no tuviera que temer cada palabra, cada mirada. Pero también venía la culpa, una marea oscura que la envolvía cada vez que pensaba en Miguel, en su voz serena, en su tarjeta guardada. ¿Quién era ella para buscar ayuda? ¿Qué clase de esposa era, considerando hablar con un extraño sobre lo que pasaba dentro de su casa? Durante los días siguientes, Sofía se volvió más callada. Cumplía con todo. Despertaba a Daniel, preparaba los desayunos, llevaba las cuentas, organizaba las comidas. Pero algo en su interior se apagaba. Una desconexión suave, imperceptible, como si cada tarea la hiciera más distante de sí misma. Mauricio, por su parte, actuaba como si nada. Se quejaba del tráfico, del jefe, del clima, hablaba de negocios por teléfono a todo volumen, y cada vez que ella pasaba cerca, la miraba como si aún esperara una disculpa, como si, después de su explosión pública, ella tuviera la obligación de restablecer el equilibrio. Una noche, mientras Daniel hacía la tarea, Sofía salió al balcón. Necesitaba aire. El cielo estaba nublado, pero el viento le pareció limpio. Abrió el libro donde había escondido la tarjeta. La miró otra vez. Pensó en marcar el número, solo para escuchar la voz,
para saber si era real, pero no lo hizo. Guardó la tarjeta de nuevo, como si fuera un amuleto o una traición. Al volver al cuarto, Mauricio ya dormía. Roncaba levemente. Ella se acostó a su lado y miró el techo. Apretó los labios como si eso pudiera contener las lágrimas que no salían. No estaba lista, pero por primera vez en mucho tiempo se permitió hacerse una pregunta. ¿Y si sí merecía otra vida? No respondió. Aún no. Pero la pregunta quedó flotando en la oscuridad y era más fuerte que el silencio, más fuerte incluso que el miedo. El cajón de la cómoda crujió al abrirse, como si también él cargara años de silencio acumulado. Sofía buscaba un recibo del colegio de Daniel, uno que Mauricio había exigido ver para comprobar en qué se gastaba el dinero. Removió papeles, sobres, libretas viejas, una pluma sin tinta, un frasco de perfume seco, y ahí estaba, la tarjeta. Había olvidado que la había escondido allí, dentro de ese cajón que casi nunca abría. La miró con detenimiento, como si fuera un objeto extraño traído de otra vida. Miguel, psicólogo, cuando usted decida que merece otra vida, aquí estoy. Se sentó en el borde de la cama, aún con el cajón abierto, el papel entre los dedos. El teléfono estaba al alcance, solo era marcar, solo eso, pero la garganta se le cerraba con una fuerza invisible. Llevaba días preguntándose qué pasaría si lo hacía, si alguien la escucharía, si tendría derecho a hacerlo. La tarde estaba silente, Daniel en la escuela, Mauricio aún en la oficina. El reloj marcaba las 3:20. Era el único momento en que la casa no tenía ecos que le recordaran que no debía molestar, hablar fuerte, pensar diferente. Tomó el celular con manos temblorosas, marcó los números lentamente, como si cada uno fuese un paso sobre un puente colgante. Sonó una vez, luego otra. Su corazón latía con fuerza, como si fuera a ser descubierta en cualquier instante. «¿Miguel?», preguntó una voz grave, cálida, masculina. Sofía se quedó en silencio durante unos segundos. No sabía cómo empezar. No sabía siquiera si quería hablar. «Yo me llamo Sofía. Usted me dio una tarjeta. En el supermercado, hace unas semanas». «Sí», respondió él con suavidad. «Lo recuerdo. ¿Está bien?». La pregunta la desarmó. No porque esperara una respuesta elaborada, sino porque por fin alguien la hacía sin exigencias, sin segundas intenciones. «No lo sé», susurró. Miguel no interrumpió. Esperó. «¿Podemos hablar?», preguntó ella con la voz quebrada. «Claro. ¿Le gustaría venir esta semana? Podemos empezar cuando usted se sienta lista». Concertaron una cita para el jueves por la mañana. Sofía colgó sintiendo un mareo, no por debilidad física, sino por el vértigo de haberse atrevido. Era la primera decisión propia que tomaba en mucho tiempo, y dolía. Pero también era un alivio extraño, como cuando uno respira después de estar demasiado tiempo bajo el agua. El día de la cita se vistió con discreción, jeans oscuros, suéter beige. No se maquilló. No porque no quisiera, sino porque no quería sentirse otra. Quería llegar con su rostro tal cual era, con las ojeras, con la palidez que el miedo le había dejado como herencia. La consulta estaba en un edificio pequeño, sin lujos. Miguel la recibió en la puerta con una sonrisa leve, sin acercarse demasiado. Le ofreció un asiento frente a un escritorio sencillo, rodeado de libros y plantas que daban al lugar un aire íntimo y amable. «No tiene que contarme nada que no quiera», dijo él, apenas se sentaron. «Este espacio es suyo». Sofía asintió, pero no habló. Durante los primeros minutos solo miraba el suelo, las manos, la esquina del escritorio. Luego, sin previo aviso, las lágrimas comenzaron a caer. No eran sollozos ruidosos, sino un llanto silencioso, sostenido, como si su cuerpo hubiese estado esperando ese momento durante años. Miguel no interrumpió, no preguntó, no trató de consolarla con frases hechas, solo esperó. Y cuando ella alzó la vista, no encontró juicio ni lástima,
solo presencia. No sé por qué estoy llorando, dijo finalmente. Porque lleva mucho tiempo callando, respondió él sin dramatismo. Hablaron poco ese día. Ella solo dijo algunas frases sueltas, palabras rotas. Me siento inútil, siempre estoy equivocada, mi hijo me ve apagada. Pero fueron suficientes, lo necesario para que él le explicara que lo que vivía no era normal, que eso tenía un nombre, abuso emocional, que no necesitaba marcas físicas para que el daño fuera real y que no estaba sola. Cuando salió de la consulta, el sol la encandiló. Caminó unos pasos hasta una banca en la plaza del frente. Se sentó, respiró, miró a la gente pasar. Una mujer arrastraba una maleta, un niño corría detrás de una paloma, un anciano leía un diario. Ella no parecía diferente de ellos, y sin embargo, por dentro, algo se había movido. Algo pequeño, pero definitivo. Esa noche, en casa, Mauricio llegó con su discurso habitual. Se quejó del tráfico, exigió la comida caliente, dejó caer los zapatos en medio del pasillo. Sofía no reaccionó diferente, no dijo nada nuevo, pero algo en su mirada había cambiado. No era valentía aún, era conciencia. Daniel la abrazó antes de dormir y le dijo: «Hoy estás más tranquila, mamá. ¿Estás feliz?» Sofía se sorprendió. No sabía que su hijo notaba tanto. Lo abrazó fuerte. «Estoy intentando, mi amor». Y por primera vez en años, esas palabras no fueron una excusa. Fueron un inicio. Mauricio apoyó el tenedor sobre el plato con más fuerza de la necesaria. El ruido metálico se arrastró por la mesa como un juicio no pronunciado. No dijo nada, pero su ceño fruncido hablaba por él. Sofía, del otro lado, mantenía la vista en su comida, tranquila, como si no notara la incomodidad que se acumulaba entre ambos. Había algo diferente en ella, y Mauricio lo sabía. Lo percibía en los pequeños detalles, como la forma en que no se disculpaba cada vez que servía la cena unos minutos tarde, o la manera en que ya no preguntaba con voz temerosa si él quería otra taza de café. Había algo en su silencio que no era sumisión, era presencia. «Hoy no doblaste mi camisa azul», dijo de pronto, como quien lanza una cuerda para recuperar el control. «Estaba en el cesto desde hace 2 días. No la vi», respondió Sofía, sin alzar la voz ni bajarla. Fue la manera en que lo dijo lo que lo irritó, sin temor, sin culpa, como si tuviera derecho a no verlo todo, a no ser perfecta. Mauricio entrecerró los ojos. La examinó como si tratara de descubrir qué pieza del mecanismo se había desajustado. Ella no discutía, no confrontaba, pero ya no se inclinaba, y eso era peligroso. Esa noche esperó que Daniel se durmiera y luego se acercó a ella en la sala con voz suave. «¿Estás bien, Sofía? Te noto distinta». Ella lo miró con calma. Su corazón latía más rápido, pero no lo mostró. «Estoy aprendiendo a cuidarme un poco más», respondió. Él soltó una risa breve, casi burlona. «¿Cuidarte? ¿De qué? Si tienes todo. No trabajas, no te falta nada». Ella no respondió. Se levantó del sofá con serenidad y fue a la cocina. No quería seguir esa conversación, y eso también era nuevo. Mauricio la observó desde la sala. No entendía qué había cambiado, pero sabía que estaba perdiendo algo que antes controlaba con facilidad. Los días siguientes fueron una especie de danza tensa. Sofía seguía cumpliendo sus tareas, pero ya no preguntaba si él quería esto o aquello. No lo esperaba para cenar. No justificaba cada movimiento. Y cuando algo no salía como él esperaba, ella no bajaba la cabeza. Solo explicaba, con voz firme, lo que había hecho y por qué. Mauricio intentó presionar a través de Daniel. Una tarde, mientras el niño dibujaba en la mesa del comedor, le dijo en voz alta: «Tu mamá ya no es como antes. Está cambiando, ya no le importa tanto lo que hacemos. Ten cuidado, no vaya a olvidarse de ti también». Sofía lo escuchó desde la cocina. Cerró el grifo lentamente. Sintió una punzada en el estómago. Sabía que él usaría lo que tuviera a mano para desestabilizarla.
Pero esta vez, en lugar de explotar o replegarse, esperó a que Daniel se fuera a su habitación y luego se acercó. «No uses a nuestro hijo para herirme», dijo, mirándolo a los ojos. Mauricio la miró sorprendido, casi divertido. «¿Y ahora eres psicóloga?» «No», respondió ella, «pero estoy aprendiendo a poner límites». Él resopló, se levantó y salió al balcón, como si esa conversación no mereciera su atención. Pero esa noche no durmió bien. En su siguiente sesión con Miguel, Sofía habló por primera vez con claridad. «Me da miedo que él me haga daño. No físicamente todavía, pero siento que si ve que ya no puede controlarme, va a buscar otra forma». Miguel la escuchó con atención. Luego le habló con la misma calma de siempre. «Los límites son incómodos para quien siempre se benefició de tu ausencia de ellos. Pero no estás sola. Cada vez que eliges respetarte, estás enviando un mensaje, primero a ti misma, luego al mundo». Ella asintió. Las palabras de Miguel se quedaban resonando dentro de ella como ecos necesarios. Esa misma semana, mientras buscaba unos papeles escolares en la página del colegio, vio una publicación en redes sociales. «Se busca auxiliar administrativa para medio tiempo. Zona residencial. No se requiere experiencia previa». Sintió un impulso, una chispa, algo que, si no aprovechaba en ese momento, sabía que apagaría. Aplicó al anuncio desde el celular. Fue algo rápido, casi secreto. Envió un correo con su nombre, su número y una pequeña nota donde explicaba que había sido ama de casa por años, pero que era organizada, puntual y comprometida. No pensó que le responderían. Al día siguiente, una mujer amable la llamó para hacerle una pequeña entrevista telefónica. Querían a alguien que ayudara en una oficina vecinal, archivando documentos y contestando llamadas. Era un lugar pequeño, a 15 cuadras de su casa. «Podemos hacer una entrevista en persona mañana a las 10», le dijeron. Sofía colgó temblando. Sintió miedo, sí, pero también algo más profundo, ilusión. Llevaba años sin tener un motivo para levantarse por sí misma. Cuando Mauricio llegó esa noche, ella no dijo nada, no aún, pero había tomado una decisión. Si conseguía ese trabajo, no pediría permiso, no otra vez. Haría lo que tenía que hacer. En su cuarto, antes de dormir, miró a Daniel mientras se acomodaba en su cama. Él le sonrió con esa paz que solo los niños conocen. «¿Todo bien, mamá?». Sofía lo abrazó. «Todo mejorando, amor». Y esta vez no era una promesa al viento, era una convicción. Las grietas en la máscara no eran roturas, eran caminos por donde empezaba a entrar la luz. El sonido del teléfono vibrando sobre la mesa rompió el silencio de la tarde. Sofía lo miró con las manos húmedas, aún llenas de jabón de los platos. Lo secó rápido en el delantal y contestó con voz contenida. «Sofía González, le hablo de la Oficina de Apoyo Comunitario. Queríamos informarle que fue seleccionada para el puesto de auxiliar administrativa. Puede empezar el lunes, si está disponible». Sofía se quedó inmóvil. El corazón golpeaba tan fuerte que apenas escuchaba las palabras de la mujer. Dijo que sí, que estaba disponible, agradeció, colgó, y solo entonces se permitió sonreír. Una sonrisa pequeña, tímida, como si no supiera del todo si era real. No gritó de emoción, no saltó. Solo se quedó allí, con las manos sobre el pecho, sintiendo algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Orgullo, por algo suyo, algo que había conseguido sola. El momento duró poco. Supo que tendría que decírselo a Mauricio, y eso era otra batalla, una que podía desatar consecuencias. Esa noche, cuando él llegó, esperó a que Daniel se fuera a dormir. La televisión estaba encendida, pero el volumen bajo. Mauricio comía uvas de un plato como si el mundo entero estuviera a su servicio. Sofía se sentó frente a él. «Conseguí un trabajo», dijo sin rodeos. Mauricio soltó la uva con un golpe seco contra el plato. La miró, confundido primero, luego indignado. «¿Qué dijiste?» «Un trabajo».
Medio tiempo, en una oficina del barrio. Empiezo el lunes. El silencio entre ambos fue como un tambor invisible que se tensaba con cada segundo. Mauricio se levantó despacio, como si no creyera lo que escuchaba. ¿Y pediste permiso?, preguntó con la voz tensa. No es algo para lo que necesite pedir permiso, respondió Sofía, conteniendo el temblor en la garganta. Mauricio caminó hasta la cocina. Abrió un cajón, lo cerró con fuerza. Volvió a mirarla. ¿Así que ahora haces lo que te da la gana? Estoy tomando decisiones, dijo sin gritar. Entonces, con un movimiento violento, Mauricio tomó un plato del fregadero y lo arrojó contra la pared. El estallido de la cerámica fue brutal, como una bomba que rasgaba la calma recién nacida. No vas a exponer a esta familia, no vas a llenarte de ideas estúpidas porque alguien te susurró al oído que mereces más. Sofía se quedó congelada. Sintió cómo la piel se le erizaba, cómo el miedo antiguo se levantaba como un espectro, pero no se movió, no se disculpó, no bajó la cabeza. No estoy exponiendo nada, respondió. Solo estoy empezando a existir. Mauricio la miró con una mezcla de rabia y desconcierto. Luego se encerró en la habitación golpeando la puerta tras de sí. Sofía recogió los restos del plato sin decir palabra. Daniel observaba desde el pasillo, con los ojos abiertos como platos. No había salido de su cuarto a tiempo. Había escuchado todo. Ella se acercó y lo abrazó. No dijo, no pasa nada, porque sí pasaba, y ambos lo sabían. Estoy bien, susurró ella más para convencerse que para convencerlo. Al día siguiente, en la sesión con Miguel, lo contó todo. Cada palabra, cada gesto, cada sonido del plato estrellado contra la pared. Miguel la escuchó con el mismo rostro de siempre. Ni asombro ni juicio, solo atención. Y después, una pausa reflexiva. No se trata de no tener miedo, Sofía. Se trata de seguir caminando a pesar de él. Eso es valentía. Ella asintió, pero tenía el cuerpo cansado, como si cargar su voz, su postura, su voluntad, la agotara más que 1000 tareas domésticas. Pero volvió el lunes a esa pequeña oficina. Le asignaron una mesa, una computadora antigua y una pila de papeles para archivar. El ambiente era modesto pero respetuoso. Nadie levantaba la voz, nadie la miraba con desdén. Alguien le ofreció café y otro le explicó con paciencia cómo ordenar los registros. Ese primer sueldo, aunque pequeño, fue un símbolo. Lo guardó en un sobre dentro de un libro, como quien esconde una esperanza. En las semanas siguientes, siguió yendo a trabajar, volvió a terapia y empezó a observar vecindarios, anuncios de alquiler, precios de departamentos. Aún no tenía suficiente, pero sabía que estaba construyendo algo. Mauricio, en casa, oscilaba entre el silencio tenso y comentarios hirientes. Seguro ese trabajo no te dura. Eres buena para lo básico, no para cosas serias. ¿Ya hiciste amigos allá? ¿Con quién hablas tanto por WhatsApp ahora? Tanta libertad se te va a subir a la cabeza. Y luego no te quejes si pierdes lo que tienes. Pero ella ya no respondía desde la herida. Respondía desde una nueva postura. Una que apenas empezaba a entender, pero que intuía como suya. Daniel, sin decir mucho, se le pegaba más. Hacía la tarea cerca de ella, le mostraba dibujos, buscaba su atención, como si supiera de forma instintiva que su madre estaba cambiando y que ese cambio los afectaría a ambos. Una noche, mientras le leía un cuento antes de dormir, él la interrumpió. «Mamá, cuando sea grande, quiero que seas como ahora, no como antes». Sofía lo miró sin saber qué decir. Lo abrazó con fuerza conteniendo las lágrimas, porque lo entendía. Él también había sentido el miedo, y ahora sentía la diferencia. Y si bien aún no tenía un nuevo hogar, ya había comenzado a construirlo dentro de sí, un espacio donde ella y su hijo pudieran respirar sin miedo, aunque costara, aunque doliera, aunque todavía caminaran con miedo, pero caminaran. La laptop estaba abierta sobre la mesa del comedor, oculta bajo una carpeta de deberes escolares,
y papeles de trabajo. Sofía la había dejado así por precaución, siempre alerta a los movimientos imprevisibles de Mauricio. Había aprendido a vivir en modo silencioso, protegiendo cada paso hacia su libertad como si fuera un secreto de vida o muerte. Esa mañana, después de dejar a Daniel en la escuela, visitó una inmobiliaria modesta en una calle apartada del centro. El departamento que fue a ver no era grande ni lujoso. Tenía 2 habitaciones pequeñas, una cocina sencilla y una ventana que dejaba entrar la luz de la tarde. Pero lo más importante era el silencio que reinaba allí. Un silencio limpio, sin gritos, sin pasos que retumbaban como advertencias, sin platos volando por los aires. Lo sintió en el pecho. Paz. Por primera vez en mucho tiempo. Esa noche, ya en casa, revisaba el contrato preliminar y las opciones de pago cuando escuchó la puerta principal abrirse de golpe. Mauricio llegó con el ceño marcado, el teléfono en la mano y el ritmo del que viene dispuesto a arremeter. ¿Estás buscando departamento?, preguntó desde la entrada sin saludar. Sofía sintió cómo la sangre se le congelaba. El tono de su voz era de otra dimensión. No gritaba aún, pero sus palabras estaban cargadas, densas, como si ya llevaran una amenaza escondida. Respóndeme, ¿estás buscando dónde irte? Ella intentó mantener la calma. Se puso de pie, cerró lentamente la laptop y sostuvo la mirada. Sí, estoy buscando un lugar donde vivir con Daniel. Mauricio la miró como si hubiese escuchado una blasfemia. Avanzó hacia ella con pasos lentos pero firmes, la mandíbula tensa, los puños apretados. ¿Y pensás irte así, sin decirme nada? ¿Con qué plata pensás pagar algo? ¿Con el sueldito ridículo que te dan por atender teléfonos? Sofía dio un paso atrás, más por instinto que por miedo, pero no bajó la vista. No es tu decisión. Mauricio soltó una carcajada vacía. No es mi decisión. Vos sos mía. Esta casa, todo lo que tenés, te lo di yo, y ahora querés llevártelo como si fuera tuyo. Sofía tragó saliva. El corazón le golpeaba el pecho con violencia, pero su voz no tembló. No soy de nadie. Y sí, me voy, porque mi hijo no merece crecer viendo esto, ni yo seguir sobreviviendo en lugar de vivir. Entonces ocurrió. El último grito. No fue solo una voz elevada. Fue el estallido final de una furia contenida durante años. Mauricio golpeó la mesa con tanta fuerza que una taza se volcó. Agarró el espaldar de una silla y lo estrelló contra la pared. La madera crujió. El sonido fue seco, amenazante. «No vas a irte con mi hijo. Me vas a escuchar, Sofía». Ella retrocedió hacia el pasillo, el cuerpo tenso, pero no huyó. Desde la habitación de Daniel se escuchó un portazo suave. Él estaba allí, testigo en silencio. Otra vez. Esa misma noche, después de que Mauricio se fuera dando un portazo, Sofía llamó a Miguel. Su voz era apenas un susurro, pero con el pulso de una decisión irrevocable. «Necesito ayuda. No puedo más». Miguel la escuchó. Le dio el número de una abogada que trabajaba con mujeres en situación de violencia psicológica y emocional. Al día siguiente, se reunió con ella en un café discreto. Le explicó su situación, presentó pruebas, incluso algunos audios grabados sin que Mauricio supiera, donde se escuchaban amenazas veladas y episodios de furia. La denuncia fue presentada. La justicia actuó con una orden de alejamiento temporal. Mauricio, al recibirla, no tuvo otra opción más que marcharse por un tiempo, aunque salió vociferando que todo era una locura de mujeres histéricas, pero ya no tenía poder sobre ella. Una semana después, Sofía firmó el contrato de alquiler del pequeño departamento. No hubo ceremonia, ni cajas decoradas, ni abrazos festivos. Solo ella y Daniel, caminando por el pasillo del edificio, cargando bolsas y maletas viejas llenas de ropa, libros escolares y algunos utensilios que había rescatado. Mientras caminaban hacia su nuevo hogar, pasaron por la puerta del supermercado. El mismo, ese pasillo donde todo había comenzado. Sofía se detuvo.
Miró el lugar como si se tratara de un viejo escenario de guerra, pero esta vez no hubo miedo. Sonrió, no porque ese recuerdo fuera agradable, sino porque en ese exacto lugar había nacido la grieta por donde entró la luz. «¿Mamá?», dijo Daniel, tirando suavemente de su mano. «¿Vamos?». «Sí, amor», respondió ella. «Ya llegamos». Subieron al tercer piso. El departamento era pequeño pero limpio. Las ventanas dejaban entrar una brisa fresca. Sofía miró alrededor y pensó que allí podrían empezar de nuevo. Tal vez no era un castillo, pero era suyo y era libre. Esa noche, mientras acomodaba los platos en una repisa y Daniel dibujaba en el suelo del living, Sofía se dio cuenta de que no sentía miedo. No tenía que calcular sus palabras. No esperaba que la puerta se abriera con violencia. No había que esconder papeles ni borrar historiales de búsqueda. Respiró hondo, lento, por fin, y supo que, aunque el camino por delante aún sería incierto, al menos había dado el paso más importante: cruzar el umbral del miedo y no volver. El sol entraba con suavidad por la ventana del dormitorio, proyectando sombras tibias sobre el suelo de madera. Era temprano, pero Sofía ya estaba despierta. No porque la esperara una lista interminable de tareas, ni porque temiera un reclamo por el desayuno tardío. Se había despertado por hábito, sí, pero sin urgencia. Y por primera vez en muchos años, sin miedo. La pequeña cocina olía a café recién hecho. Daniel, que ya tenía 9 años, se preparaba su lonchera con entusiasmo. Había aprendido a doblar sus camisetas, a poner la alarma solo, a preguntar cómo se sentía su mamá. Había crecido con una madre en reconstrucción y eso, más que cualquier lección escolar, le enseñó el valor de la resiliencia. Sofía vivía ahora en ese departamento luminoso de 2 habitaciones donde cada objeto tenía una historia nueva. La planta en la ventana la había comprado con su primer sueldo completo. El tapete del pasillo era un regalo de una vecina que se convirtió en amiga. Y en el refrigerador, los dibujos de Daniel reemplazaban cualquier necesidad de adorno costoso. Por las tardes, después del trabajo en la oficina comunitaria, Sofía seguía asistiendo a terapia con Miguel, pero ya no llegaba con lágrimas a punto de romperse ni con el cuerpo encorvado por la culpa. Ahora hablaban de metas, de decisiones, de proyectos. Él nunca la presionó, ni siquiera cuando los silencios entre ellos empezaron a llenarse con una complicidad distinta, más íntima. Un día, después de una sesión especialmente reveladora, ella lo invitó a tomar un café. Se sentaron en una banca del parque, bajo un árbol en flor, y hablaron durante horas. No se dijeron grandes cosas, no hicieron promesas, solo compartieron miradas sinceras y pausas cómodas. Miguel le tomó la mano con una ternura que no pedía nada a cambio, y ella no huyó. Por primera vez, no huyó. Lo que creció entre ellos fue suave, como las cosas que se construyen con paciencia y respeto. No vivían juntos, no hacían planes de boda, no necesitaban definirlo todo. Estaban, se acompañaban, y eso bastaba. Los fines de semana, Sofía comenzó a dar charlas en el centro social del barrio. No era terapeuta ni coach, pero tenía algo que muchas otras mujeres necesitaban: experiencia vivida, testimonio, voz. Al principio hablaba con timidez, apenas compartía algunos fragmentos, pero con el tiempo su historia se volvió puente para otras, mujeres que, como ella, habían callado demasiado. Algunas llegaban con ojeras profundas, otras con hijos pequeños al lado, otras solas, arrastrando mochilas invisibles de culpa y vergüenza, y en cada una de ellas Sofía reconocía algo de su antiguo reflejo. Les hablaba de límites, de autoestima, de independencia, pero sobre todo de dignidad. Les repetía que no era necesario llegar al borde del abismo para pedir ayuda, que siempre hay una puerta, aunque sea pequeña, aunque parezca invisible. No somos débiles por haber amado,
ni culpables por haber aguantado. Somos humanas, decía, pero ahora es momento de ser también libres. Un día, después de una de esas charlas, una joven se le acercó con los ojos enrojecidos. «Gracias», le dijo. «Hoy entendí que no estoy sola». Sofía la abrazó. No hubo más palabras, solo el reconocimiento mutuo entre dos mujeres que conocían el mismo idioma del silencio y ahora hablaban el de la reconstrucción. Esa noche, ya en casa, mientras Daniel dormía profundamente y la ciudad se acallaba en murmullos lejanos, Sofía se quedó de pie frente al espejo del baño. No se peinaba ni se maquillaba, solo se miraba, con una mirada distinta, como si, después de todo, estuviera reencontrándose. Recordó todos los nombres con los que había sido marcada: exagerada, dramática, sensible, inútil. Palabras que durante años se le habían clavado como espinas, hasta que olvidó que su piel era suya. Pero ahora no. Ahora esas palabras no tenían poder. Respiró hondo, se miró a los ojos y con voz firme, sin temblor, se dijo: «No soy inútil, soy suficiente, soy fuerte, y nadie, nunca más, me hará dudar de eso». Apagó la luz, se fue a dormir, y esa noche el sueño no fue una huida, sino un descanso, porque por fin Sofía no solo había escapado del dolor, había regresado a sí misma, había renacido. A veces, el valor no se manifiesta en grandes gestos heroicos ni en decisiones espectaculares. A veces, el verdadero coraje se presenta en forma de pequeños pasos: responder sin temblar, decir no por primera vez, pedir ayuda, mirar el propio reflejo sin sentir vergüenza. La historia de Sofía no es solo la de una mujer que sufrió durante años en silencio. Es la historia de muchas, de demasiadas, que han sido convencidas de que su valor depende de cuánto soportan, de cuán invisibles pueden volverse, de cuántas veces son capaces de callar cuando algo duele. Sofía fue moldeada desde la costumbre del aguante. Se le enseñó, de manera explícita o a través de ejemplos cotidianos, que el amor implica sacrificio, que un hogar debe mantenerse a cualquier costo, que lo correcto es adaptarse, complacer, ceder. Y durante años eso hizo, no porque fuera débil, sino porque su entorno le enseñó a sobrevivir antes que a vivir. Como tantas otras, confundió la resignación con paciencia y la opresión con destino. Pero lo más profundo que nos deja su historia es la posibilidad de despertar. Ese despertar no llega como un trueno repentino, es más bien una grieta, una rendija por donde se filtra la luz. En el caso de Sofía, fue una humillación pública que se volvió espejo. Un grito que antes la hubiese reducido al silencio, pero que, por primera vez, fue interrumpido por una voz externa, por un testigo que no aceptó la violencia como parte del paisaje. A veces, basta una frase justa en el momento exacto para sacudir años de normalización del maltrato. Lo que sigue en su camino es tan humano como poderoso. No fue una transformación instantánea. No despertó al día siguiente llena de fuerza y determinación. El miedo siguió allí, la duda, la culpa, pero la diferencia es que ya no caminaba sola. El acompañamiento de alguien que no la juzgó, que la escuchó, que la vio con ojos de respeto, fue el ancla que necesitaba para comenzar a creer en ella misma. Sofía nos muestra que la reconstrucción no es lineal ni perfecta. Hay retrocesos, temblores, noches de insomnio. Hay días en que se duda de todo, incluso de las decisiones más justas, pero también hay pequeños triunfos, una palabra dicha sin miedo, una sonrisa propia, un silencio que ya no duele. En su proceso, ella pasó de justificar lo injustificable a nombrar lo innombrable, y eso, en sí mismo, es un acto de enorme valentía. La decisión de trabajar, de generar su propio dinero, de imaginar una vida sin gritos, sin control, sin manipulación emocional, fue un paso tan concreto como simbólico, porque cuando una mujer recupera su independencia, también recupera la posibilidad de elegir, y elegir
es el mayor acto de libertad. Significa salir del papel que se le asignó y comenzar a escribir el suyo propio. Otra enseñanza poderosa de esta historia es el papel de las pequeñas redes humanas. Un terapeuta que escucha, una abogada que guía, una comunidad que acoge, otras mujeres que comparten su historia. Nadie se salva sola, y eso no es debilidad, es humanidad. El aislamiento perpetúa el ciclo de abuso. La compañía lo rompe. La escucha empática, el espacio seguro, la validación del dolor ajeno, todo eso es medicina para el alma. Y hay algo más, la maternidad. Daniel no fue solo testigo, fue motor. No se trata de romantizar el sacrificio de una madre, sino de comprender que, en medio de todo, su hijo fue también una brújula. Verlo, escucharlo, sentir su mirada inocente, fue un espejo que le recordó a Sofía lo que realmente importaba. Los niños no necesitan una madre perfecta, necesitan una madre libre. Una madre que no viva asustada, que no se apague cada vez que suena una puerta, que no se diluya en el miedo. Sofía no solo salvó su vida, le enseñó a su hijo que la dignidad no se negocia. Le enseñó que el amor no se construye desde el control, sino desde el respeto. Y al hacerlo, rompió con una cadena silenciosa que muchas veces se hereda sin darnos cuenta. Lo más hermoso de su transformación es que no se quedó para ella sola. Podría haberse replegado, encerrado en su nueva paz. Pero eligió volver a tender la mano, hablar, compartir, acompañar a otras mujeres que estaban donde ella estuvo. Eso es lo que hacen quienes realmente han sanado. Convierten su historia en puente. Sofía encontró fuerza en su vulnerabilidad. Supo que no era menos por haber sido herida, que su valor no dependía de cuánto había sufrido, sino de cómo decidió levantarse. Y al mirarse al espejo y decirse, no soy inútil, soy suficiente, soy fuerte, y nadie nunca más me hará dudar de eso. No solo se hablaba a ella misma, nos hablaba a todas, a todos. Esta historia nos recuerda que cada ser humano merece vivir con dignidad, que el amor no es grito, ni control, ni humillación, que nadie tiene derecho a definirnos con violencia y que, aunque el camino de salida sea largo y doloroso, siempre hay una puerta. A veces se abre con ayuda, a veces con una decisión, pero siempre está ahí. Y lo más importante, aunque el miedo siga presente, aunque el pasado susurre dudas, hay algo que nadie puede quitarnos una vez que lo recordamos: la certeza de que somos suficientes, de que merecemos ser vistas, escuchadas, respetadas, que merecemos vivir, no sobrevivir, vivir con plenitud, con amor, con libertad, como Sofía, como tantas que ya están caminando, como tantas otras que aún no lo saben, pero también se van a levantar. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.